Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Luigi Milano. Si eres amante al club AC Milan o si de repente tienes alguna curiosidad por conocer algo más de este club, ¿sí? Y por ende pues no eres fanático y de repente deseas conocer alguna información o noticias diarias, ¿sí? De este club, te invito a que te suscribas, ¿sí? A este canal. Es 100% gratuito y hagas clic en la campanita para que así YouTube te notifique nuestro próximo video. Además, si te llegó a gustar el video, pues puedes dejar tus comentarios allí abajito en la casilla y también puedes dejar tu like si te llegó a gustar, ¿sí? Para que el algoritmo de YouTube pueda seguir recomendando este video. Así que sin más, a todos ustedes, mis oyentes, les deseo una feliz Navidad, que la pasen de lo más lindo y hermoso al lado de todos sus seres queridos, que la pasen de la mejor manera y que Dios les bendiga. Así que comencemos con las noticias que tenemos para ti. Comencemos con las noticias de mercado de fichajes, renovaciones y transferencias. ¿Renovación a Rafael Leao será inminente? La renovación del contrato de Rafael Leao encabeza la lista de prioridades del AC Milan y se ha fijado una fecha para la próxima reunión con sus representantes, afirma un informe. Calciomercato reseña que sigue habiendo distancia entre las partes a pesar de los mensajes de cariño hacia el AC Milan a través de las redes sociales de Leao. Mientras sus compañeros, Stefano Pioli y la directiva, lo instan públicamente a renovar y continuar su desarrollo en el club. ¿Renovación a Rafael Leao será inminente? Paolo Maldini y Ricky Massara han elevado su oferta más allá del techo previamente establecido de 6 millones de euros neto por temporada, llegando hasta los 7 millones de euros con bonus incluidos. Pero las ofertas que rondan la órbita de Leao en estos momentos superan las cifras en millones y complican las cosas. La próxima reunión servirá para reafirmar las posiciones de las partes y, si es posible, para tratar de cerrar la brecha que existe hoy. Será a principios de enero cuando el abogado Tec Dimbula regrese a Italia, dado que el mercado estará abierto. Esta cumbre también podría cambiar el futuro de Leao y AC Milan en una dirección u otra. Futuro incierto de Adli está definido. La Gazzetta dello Sport vía Pianeta Milán escribe que Adli parecía que iba a ser protagonista de la ventana de enero, que se abre dentro de 10 días. Pues los rossoneri pensaban dejarlo cedido. Pero el futuro incierto de Adli está definido. De momento la sensación es que quiere quedarse hasta junio y luego será evaluado. Sus primeros meses en el AC Milan han sido complicados por el poco uso. Pero la esperanza es que en la segunda parte de la temporada pueda recuperar su forma. La gerencia está convencida de su talento, por lo que le darán hasta junio,
Y luego, si las cosas aún no son ideales, se considerará una cesión. Adli llegó procedente del Bordeaux en el verano de 2021, pero se quedó cedido allí durante una temporada. Y su adaptación a una nueva vida en Italia llevará tiempo dada su corta edad. La competitividad de la liga y la competición de más de 30 millones de euros, Charles de Ketelaere, Brahim Díaz y Rade Krunic. Adli impresionó en los amistosos de pretemporada y también en los invernales. Pero habrá que ver si esto es suficiente para trastocar las jerarquías que ha establecido Pioli. Podría volverse útil si hubiera un cambio de formación, dada su habilidad para jugar como mediocampista de cuadro a cuadro. Lo que ha cambiado con respecto a antes es que si Adli hubiera pedido una cesión para jugar más probablemente en el AC Milán, hubiera dicho que sí. Pero ahora planean aprovechar todos los recursos disponibles para la segunda parte de la temporada. ¿Cuál es la condición para la renovación a Ismail Bennacer? Calciomercato informa que Bennacer y AC Milán están cada vez más cerca de un acuerdo por el que el centrocampista prorrogará su actual contrato que vence en 2024. Ya hay un acuerdo sobre la duración que será de otros 3 años, hasta 2027. Mientras que el internacional argelino siempre manifestó su voluntad de quedarse con los rossoneri y continuar una aventura que lo hizo crecer como hombre y como futbolista. Este deseo también se reiteró en las recientes conversaciones mantenidas con Maldini y Massara, porque para Bennacer, el AC Milán es lo primero frente a los muchos rumores de interés que están llegando desde la Premier League. Hace 2 días se celebró la primera cumbre en Casa Milán entre el nuevo agente de Bennacer, Enzo Raiola, y la dirección rossoneri. Hay una distancia de unos 500.000 euros neto al año entre la oferta y la demanda, que se puede salvar mediante bonificaciones. Por eso, ¿cuál es la condición para la renovación a Ismail Bennacer? El optimismo de Maldini y Massara es ahora decididamente alto, tanto que el objetivo es cerrar a finales de este año. La condición para la renovación es que la cláusula de rescisión de 50 millones de euros ya presente en el contrato actual debería permanecer sin cambios. Incluso si Maldini espera convencer al jugador y su entorno para aumentar la cifra. ¿Qué dijo Serafini sobre el rumor de Hakim Ziyech al AC Milán? La posición de derecha es uno de los eslabones débiles del AC Milán y muchos creían que Paolo Maldini y Ricky Massara intervendrían en enero. Por lo que se filtra, sin embargo, no se realizarán fichajes el próximo mes, salvo un portero por lesión de Maignan. En su última editorial para Milan News,
Luca Serafini decidió acabar con los rumores de Ziyech. Estos últimos son simplemente inventados y no se basan en ningún hecho concreto, en base a lo que se filtra desde Milán. Entonces, ¿qué dijo Serafini sobre el rumor de Hakim Ziyech al AC Milán? Se habla mucho de Ziyech, supuestamente. Súper patrocinado por Stefano Pioli. Sin embargo, sabemos bien la edad y el salario del marroquí y, francamente, no solo mis sentimientos personales, sino algunas voces autorizadas me llevan a tachar su nombre de la lista de la compra. Escribió. Queda por ver qué sucederá en enero, pero parece bastante probable que un nuevo portero sea la única llegada para los rossoneri. Stefano Pioli, junto con la gerencia, cree que lo que tiene ahora es suficiente. ¿Será posible el fichaje de Naby Keita? Según Calciomercato, el AC Milán está muy cerca de asegurar la renovación de Ismail Bennacer. Pero Paolo Maldini y Ricky Massara ya están pensando en el verano y en cómo reforzar aún más el centro del campo sin gastar mucho dinero en fichajes. Entre los perfiles que siguen de cerca está Keita, de quien no se espera que renueve su contrato con el Liverpool, y por lo tanto, al final de la temporada, debería salir de Anfield en forma gratuita, algo que atrae al AC Milán. Sin embargo, ¿será posible el fichaje de Naby Keita? Hay aspectos que dificultan a primera vista esta operación. En primer lugar, el hecho de que el jugador de 27 años actualmente gana un salario de 7.5 millones de euros netos por temporada, lo que estaría muy por encima de lo que gana cualquier jugador rossoneri actual. La segunda preocupación es su estado físico, ya que Keita ha estado sujeto regularmente a diversas lesiones musculares, y esta temporada aún no ha debutado en competición oficial, añadiéndose recientemente otra parada a la de finales de agosto. Ahora sobre las noticias de la plantilla de AC Milán. ¿Qué pasa con Mike Maignan? Corriere dello Sport, a través de Milan News, escribe en su rotativo sobre el estado de salud del arquero francés diciendo: ¿qué pasa con Mike Maignan? Maignan se someterá a escaneos para comprender exactamente dónde se encuentra su músculo de la pantorrilla en términos de recuperación. Pero los sentimientos no son del todo positivos. De confirmarse los temores, se alargaría la ausencia de un jugador desaparecido desde el 18 de septiembre. Existe el temor de que Maignan termine teniendo una parada más larga de lo esperado, lo que no solo lo dejará fuera de acción durante toda la primera parte de enero, sino que podría extender aún más los tiempos de recuperación incluso después. El partido más importante en riesgo es sin duda la Supercopa de Italia que el AC Milán jugará en Riyadh, Arabia Saudita.
el 18 de enero ante el Inter. Está en juego no solo el primer trofeo de la temporada, sino también otro gran derbi, uno que probablemente tendrá un peso que se transferirá a la liga. Los resultados del escaneo deberían llegar en las próximas horas, quizás hoy. Y finalmente deberíamos saber más sobre la situación. Maignan ha estado ausente durante demasiado tiempo y el equipo echa en falta tanto su increíble habilidad como portero como su liderazgo desde atrás. Y bien, mi gente, esa es toda la información que tenemos para ustedes. Y bien, pues si les gustó, no olviden dejar su like en este video, ¿sí? Para que una vez más YouTube siga recomendando esta información, ¿sí? En la plataforma misma. Y asimismo pueden dejar sus comentarios allí abajito en la casilla. Y otro más importante, les invito a ustedes a que se suscriban y también hacer clic en la campanita para que así YouTube les notifique nuestro próximo video. Así que sin más, muchas gracias y hasta la próxima.